Buenas noches, ¿qué tal? Muy Bienvenidos. bien. Bienvenidos una noche más acá a Pasame la Lupa, el stream de confianza sobre casos policiales y estas cosas que tanto nos interesan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nerviosa, como siempre. Gracias por contestar por mí. No, no estoy. Igual creo que hoy te permitimos tener nervios porque es un programa especial. Es un Gracias. programa especial ¿Qué tengo? hoy. Está la guitarra atrás. Me dije, ¿qué mierda hay ahí arriba? Hoy es un programa especial, traemos dos casos, no uno, sino que traemos dos. Porque bueno, ya creíamos que era hora, hay algunos casos que no dan para un programa completo y como ya lo mencionamos varias veces en el stream antes, era ya algo que venía gestándose hace un tiempo. Así que nada, finalmente acá está, acá lo traemos. Así que nada, los invitamos a ponerse cómodos, a agarrar algo para picar que les guste. Y bueno, hoy vamos a traer un caso, dos casos que son muy conocidos acá en Argentina, muy mediáticos. Ya lo vieron en el título, lo vieron en la historia, pero son casos muy conocidos. Y nada, la verdad es que tengo mucha manija de hacerlos. Yo con estos casos fueron los primeros que me chocaron cuando era chica porque el de Candela fue el primero que vi Claro, y yo pensé que todo el mundo era secuestrador, ¿entendés? claro. O sea, como no entendía la maldad de la gente en hacer lo que hacía. Y encima fue muy mediático, ya Súper. lo vamos a hablar, pero fue muy mediático Súper. este caso. Ujú. Entonces, lo único que había en la tele era eso. Y yo Claro. me iba al colegio viendo eso en la tele, volvía al colegio y seguía eso en la tele. Y yo Sí, era sí, tipo, sí, sí. Sí, bueno, después con el otro caso que trajimos, el de Ángeles Rawson, también pasó algo muy similar. Estaban era muchas muy mediático. horas Pasa que creo que en fueron la uno de tele. los más llamativos. Por lo menos vistos, seguro. Sí, O o sea, sea, porque fue de los... Ambos casos fueron tremendamente mediáticos. Pero bueno, ya le vamos a contar un poquito más de detalles ahora cuando empecemos. Breve inciso, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutitos en el medio. Como para que terminen de procesar así toda la pueden ir a hacer información. pis y a Pueden- agarrar más comida y lo que quieran hacer. Y nosotros Exactamente. repasamos el caso. Y nosotros mientras tanto vamos a pegarle una repasada al caso. Pero bueno, antes de arrancar, Disclaimer. queremos hacer el disclaimer de siempre. Sepan que queremos traer la información de la manera más profesional posible, que acá no se busca incriminar a nadie, simplemente venimos a contar los hechos tal cual transcurrieron. Lamentamos si hay algún error en la información, desde ya pedimos disculpas si es así. Nosotros tratamos de buscar la información lo más acertada posible. Estos casos, como fueron tan mediáticos, siempre tiende a haber algún tipo de inconveniente con el tema de la información, que no se sabe si tal fue el amigo, el primo, el hermano. A veces pasan este tipo de cosas, así que pedimos disculpas por adelantado si llega a haber algún tipo de error. Y nada, creo que ya Arranquete. estamos para arrancar, así que pasame la lupa. Amo esta parte, me encanta. Después, digo en vivo porque ya estamos acá. Sí. Cuando pase lo de Ángeles, hacelo de nuevo. Sí. Porque a YouTube va cortado. Ahí va, perfecto. Vamos, Ahí va, están muy entrando bien, acá muy con bien, muy bien, nosotros. excelente. Bárbaro, bueno, arrancamos primero con el primer caso de la noche, el caso de Candela Sol Rodríguez, una chica nacida el 16 de noviembre de 1999. No tenemos mucha información de su infancia porque, bueno, justamente es una chica que lamentablemente era muy chiquita cuando falleció. Lo que sí sabemos es que su madre se llama Carola Labrador y su padre Alfredo Rodríguez. También tenía dos hermanos que se llaman Emanuel e Ian. ¿Bien? Ella vivía junto a su madre en Villa Tesey, en Hurlingham, zona oeste de Buenos Aires. Su padre estaba en la cárcel por delitos de piratería del asfalto, que es cuando roban en los camiones en la ruta. Claro, exactamente. Cuando hay algún tipo de camión con un cargamento, a veces Se algunos roban. blindados y demás, los ladrones de esos camiones son llamados piratas del asfalto. Pero bueno, un 22 de agosto del 2011 a las 15:30, ella estaba en la vereda de su casa, tranquila, esperando a que sus amigas la pasen a buscar porque iban a hacer scout a la parroquia de la localidad en la que ellas se encontraban. Pero bueno, todo cambiaría cuando sus amigas llegaron y no la encontraron ahí y bueno, nunca la volvieron a encontrar. Dentro de su casa estaba la madre, la cual se dio cuenta muy rápido que su hija no estaba y hizo la denuncia esa misma tarde en la comisaría segunda. Correcto, empezaron una intensa búsqueda inmediatamente por el conurbano bonaerense. Participaron más de 2.000 efectivos de la policía bonaerense, policía federal, gendarmería, defensa civil y también hubieron varios voluntarios. Esto es algo a destacar.
Se montaron controles en rutas, allanamientos, operativos rastrillo, se cerró el paso a varias zonas del oeste del conurbano, especialmente Hurlingham, Morón y 3 de febrero. Sí, además también hubo una recompensa, se ofrecían 100.000 pesos, que contexto para la época era bastante Era plata, mucha plata. era mucha plata para la persona que la encuentre. Además también evaluaron el perfil psicológico de la madre y de la familia en general, y bueno, Carola, o sea, su madre, fue sometida a varias pericias psicológicas por parte de la policía provincial. A 2 días de la desaparición se recibieron 4 llamadas de Candela desde el lugar donde estaba secuestrada. Ella pedía ayuda y decía que la habían intentado violar. Los policías rápidamente fueron a allanar esa propiedad, pero todo era mentira. Solo era una niña cumpliendo una apuesta que le había hecho. No se sabe si el amigo o el hermano, como dijimos, hay lugares que dicen hermano y lugares que dicen el amigo. Pero bueno, era toda una apuesta que Sí. yo no puedo creer cómo... Sí, convengamos que el dato Porque de ni si siquiera- era el primo o el hermano, el amigo, era accesorio, simplemente lo importante es que se Él hizo le una hizo una llamada apuesta. porque había una apuesta de por medio. Me parece terrible, la O sea, verdad. ¿en qué momento? Porque ni siquiera te defiendo como, bueno, era chiquita. Ni en pedo, o sea, tenés que... Yo también era chiquita y veía ese caso y decía, ¿Qué está pasando? ¿qué mierda está pasando? Tipo, ¿por Sí. qué pasan esas cosas? Sí. Así que nada, no tiene justificación que haya sido una niña No. que lo haya hecho porque cuando lo ves te decís tipo... Sí, Como, aparte es no lo puedo algo, creer. algo muy grave como para que se permitan este tipo de comportamientos. Pero bueno, el 30 de agosto por la mañana, en medio de toda la incertidumbre, más de una semana después de la desaparición, se organizó lo que se llamó en aquel momento como 48 horas por Candela. Nada, estaban involucradas un montón de organizaciones, estaba Red Solidaria, estaba la Fundación Niños Perdidos y Missing Children de afuera, que bueno, convocaron a varios artistas y deportistas. Acá traigo algunos de los que fueron convocados, como Facundo Arana, Adrián Suar, Guillermo Franchella, Ricardo Darín, Mercedes Morán y varios otros, para atender las líneas telefónicas destinadas a informar sobre el paradero de la pobre chica. O sea, imagínate la cantidad de gente que llamaba que hasta fundaciones de afuera Sí, se metieron Sí, sí, y sí. ayudaron. es O sea, no impresionante. puedo creerlo. Impresionante. El objetivo era romper el silencio y que quienes tuvieran información se animaran a llamar, aún con datos imprecisos. Pero también fue criticada. Algunos decían que al ser tan mediático y poner a famosos, la gente iba a llamar a propósito para, no sé, hablar con Franchella, ponele. Claro. Y fue muy criticada por eso. Claro, de hecho, bueno, sabemos, como mencionamos al principio, que cuanto más mediático es un caso, más se entorpece la búsqueda policial, porque hay mucha gente que lamentablemente se Es que interpone en las pasa que investigaciones. ayuda y no ayuda al mismo tiempo, porque si se sabe mucho, capaz la viste, no sos a la vuelta de tu casa, por ejemplo, y podés llamar y decir, yo la vi. Claro, Pero capaz sos la pibita esta que quiso cumplir una apuesta y llamó y... Aparte imagínate la madre cuando No, recibe esa no, llamada y no, escucha no. tipo, soy Candela y estoy secuestrada. una locura. ¿Sabes qué horror? No. Y además también yo lo que pienso es que cuanta más gente quiere llamar, también los... O sea, no todos son de mala sangre, No, obvio que digamos. no. O sea, hay mucha gente que llama porque cree realmente que la vio, porque era una persona muy parecida. Claro, sí, eso puede Y pasar. bueno, también puede pasar, se presta confusión. Pero bueno, hasta este momento lo que todos pensaban es que se trataba de un ajuste de cuentas relacionado a su padre. Algo que no mencionamos al principio es que el padre estaba preso. Sí, Lo lo mencionamos, mencioné. perdón, por la piratería del asfalto. Pero que estaba involucrado, generalmente los piratas del asfalto están involucrados con grupos, no son delincuentes que trabajen por su propia cuenta. O sea que habla de que hay una conexión criminal ahí, a través de la cual, bueno, capaz estaban queriendo meterle presión al padre, a la familia. Y bueno, el juez del caso, Alfredo Meade, decía que había algo pesado y que la familia seguro tenía algo que ver. En esta investigación hubo un total de 1.600 policías, 2 helicópteros, 143 patrulleros, 16 perros entrenados y hasta la Interpol. El 31 de agosto apareció el cuerpo de Candela, lo encontraron 2 mujeres en un basural a 30 cuadras de su casa. La niña estaba dentro de una bolsa, por lo que las mujeres fueron inmediatamente a avisar a los responsables del basural. Claro. Breve. Imagínate el momento de las mujeres cuando revisaron la bolsa y vieron una niña. No, terrible. Y aparte seguramente sabían que era ella porque Claro, sí. era tan buscada. Sí, no. Y además, bueno, breve inciso, la Interpol se metió porque obviamente tenían que cubrir la posibilidad de que lo hubieran llevado a otro país. Entonces por Por eso trata de se personas, metió trata de personas. la Interpol ahí en caso de que hubiera alguna red de trata queriendo llevarse a la nena. Pero bueno, como bien dijiste, la encontraron en el basural.
un poco más temprano del hallazgo, también habían llamado para avisar que habían encontrado el cuerpo, un cuerpo de otra persona en el arroyo Morón. Entonces nada, como la policía tenía que dividir tanto la cantidad de oficiales que había en un lugar y en el otro, se dice que fue en ese momento que aprovecharon para arrojar el cuerpo en ese lugar, en el basural. No estaba tan transitado por policías, entonces como estaban todos concentrados allá, dejaron el cuerpo ahí, se fueron y después encontraron el cuerpo Estaba todo armado. los pobres cartoneros que bueno, se lo encontraron ahí en medio de una bolsa de basura. Estaba todo armado para que los policías que estén ahí se vayan y Claro. los delincuentes puedan dejar el cuerpo Claro. sin que nadie los vea. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, se mostró en vivo por la televisión cómo la madre de Candela reconocía el cuerpo. Y yo cuando vi esto dije, ¿qué? O sea, mostraron en vivo cómo abrían donde estaba ella y la madre la reconocía. Sí. Yo no puedo creer lo mediático que se hizo, que estás mostrando ese momento tan terrible para la madre, o cualquier persona, pero justo en este momento para la madre. Sí. Que reconocer... Y qué coincidencia que justo los dos casos que trajimos hoy pasó algo muy similar, ¿no? Con respecto a las Por eso declaraciones los y la madre. juntamos para traerlos hoy. Por Somos eso muy inteligentes. hoy les trajimos el combo de información espectacular. Se decía que la habían matado poco antes de arrojarla en el lugar, estaba golpeada. La morgue de Ituzaingó se encargó de la autopsia, en la cual se tuvieron los siguientes resultados. La autopsia determinó que Candela murió por asfixia mecánica por sofocación, es decir, fue asfixiada manualmente o con un objeto, ya sea una almohada o una bolsa. Me perdí. Se estableció que la muerte ocurrió entre 24 y 36 horas antes del hallazgo del cuerpo, lo que indica que estuvo viva casi toda la semana en la que se la buscó. Claro. Estuvo una semana en algún lugar viva. Después vamos a ver que encontraron el lugar en el cual ella estuvo, pero nada, o sea, ella estuvo una semana viviendo penurias, viviendo algo Pobrecita. horrible, no sabían dónde estaba, lejos de su familia, no tan lejos Todo esto veíamos. pero- nos alimenta el caso que era extorsión al padre para que paguen plata y devuelvan a la nena. Claro. No es que ya la buscaron para asesinarla o para hacerle algo. Exactamente. La tenían, la cuidaban, por no sé cómo decirlo, Sí, la retenía. la retenían Con vida. para que el padre pague y la devolvían a la nena. Ujú. Pero Bueno, el pago nunca le llegó y Y- tomaron la decisión que lamentamos hoy. el cuerpo fue encontrado el 31 de agosto, por lo que se estima que murió entre el 29 y el 30 de agosto de 2011. Claro. También, bueno, dentro de la autopsia obviamente destacaron el estado del cuerpo, que le llamó la atención a los oficiales, porque lo encontraron dentro de una bolsa plástica, desnudo, con signos de haber sido retenida en cautiverio. Entonces, bueno, esto ya empezaba a develar que no era un simple asesinato, que había sido un secuestro, que ya el cuerpo daba pautas de haber estado en cautiverio. Presentaba lesiones compatibles con abusos sexuales, aunque algunos informes posteriores ponían en duda si se había llegado a consumar el acto o si habían sido simplemente intentos, que de cualquier manera era terrible, porque la verdad es que la pobre nena sufrió un montón igual, y también tenía hematomas y signos de haber sido fuertemente golpeada. Pobrecita. Entonces nada, a ver, eso también habla de que había un maltrato muy heavy por parte de sus secuestradores. Además también la autopsia y peritajes revelaron que estuvo en condiciones de encierro bajo estrés y malnutrición. Esto lo encontraron en los órganos internos. Me parece una locura cómo haciendo una autopsia pueden saber tantas cosas. Tantas O cosas. sea, es todos los casos que impresionante. vemos hay autopsias y me parece re loco cómo pueden encontrar Es impresionante. tipo que tenía estrés en el cuerpo. Malnutrición, bueno, puede ser por... Sí, Como siento que es algo que se puede ver más, pero el estrés es me parece impresionante. loquísimo cómo se Sí. puede ver eso con Sí. las autopsias. Y bueno, por suerte se encontraron restos de fibras y de pelos en el cuerpo y en la bolsa en donde se encontraba la chica, que permitieron identificar quiénes eran los agresores. Esto igual se dio bastante más adelante en el caso, o sea, estuvieron mucho tiempo haciendo el análisis, pero finalmente arrojaron resultados de quiénes eran los culpables. El velorio se llevó a cabo en Hurlingham. En el medio de esto, una mujer le gritó a la madre: hubieses entregado la plata antes de tener a tu hija así. Sí, Eso también salió en vivo porque el velorio pasó en vivo también. Y no encontré el video, lo quería pasar, pero no lo encontré.
que le gritaba eso. Una señora, no se veía quién era, Sí, pero está se veía a grabado, la madre cómo se dio vuelta y la miró tipo, vos me estás jodiendo. O sea, estaban Sí. enterrando a la hija y la mina le Sí, gritó eso. además está en internet, lo pueden encontrar, es complicado igual, pero está, en algunos lugares está. Y realmente es terrible escuchar como una persona de fondo le grita eso en ese contexto, o sea, la madre estaba completamente Aparte ya destrozada. televisar un velorio me parece No, terrible. es terrible. Que en el medio te griten eso, Es estás terrible. enterrando a tu hija, estuvo una semana secuestrada, todo es... Horrible, horrible, horrible. Y la poca empatía de la persona que le gritó, ¿no? Sí, obvio, pero igual Bueno, eso es normal encontrarlo en un montón de gente, lamentablemente, obvio, la falta de pero- empatía. Pero bueno, no deja de ser horrible. Y bueno, finalmente después del velorio, la policía empezó a investigar dónde podría haber estado Candela durante la desaparición. Y bueno, empezaron a hacer lo que se llamó puerta por puerta, ¿no? Que es ir literalmente casa por casa, revisando a ver si encontraban algo. Hasta que llegaron a la calle Kiernan 992. Fue allanada el 31 de agosto del 2011. Esto me parece re loco que fue re rápido. Súper. Porque fue el mismo súper día rápido, que la sí. encontraron. Sí, apenas horas después de que se encontrara el cuerpo, ya estaban en esta casa haciendo el allanamiento. La casa era de Gladys Cabrera, que era una masajista y depiladora. Y obviamente, ¿cómo se dieron cuenta de que esa era la casa en la que había estado Candela? Porque ahí encontraron rastros de su ADN. Encontraron pelos, encontraron saliva en un vaso, saliva de la propia Candela. Y bueno, otros objetos de uso cotidiano que solemos tener nosotros, habían encontrado rastros de ADN de la pobre chica. Esta presencia de ADN fue fundamental para vincular a Candela con ese lugar, ubicado a pocas cuadras de donde fue secuestrada. Claro. Era sí. de ahí del barrio. Era del barrio, eso también es bastante grave, la verdad. Fueron detenidos varios sospechosos vinculados con esta dirección, Gladys Cabrera, su cuñado Néstor Altamirano y otras personas, imputadas por encubrimiento y participación en el cautiverio. Claro. Según el testimonio de uno de los testigos de identidad reservada, se aseguraba que Altamirano llevaba comida a Candela en esa casa y que ahí estuvieron presentes otros sospechosos. O sea, no era una sola persona, sino que había un grupo. Finalmente fueron 8 los implicados en el secuestro y asesinato. Voy a nombrarlos. Hugo Elvio Bermúdez, vecino del barrio y primer detenido, fue señalado como uno de los autores materiales del secuestro, tenía antecedentes penales y vínculo con el entorno narco. Leonardo Daniel Jara, detenido por estar vinculado al secuestro y llamado extorsivo a la familia, fue considerado uno de los coautores principales. Ramón Néstor Altamirano, carpintero, familiar de Gladys Cabrera, acusado de encubrimiento y de haber alimentado a Candela mientras estaba cautiva. Gladys Mabel Cabrera, dueña de la casa donde Candela estuvo cautiva. Sí, todas estas personas estaban imputadas, estaban detenidas, había... Por presunto encubrimiento. Claro, sí, esta última por presunto encubrimiento. También habían otras 4 personas más, que eran Alfredo Monteros, imputado por encubrimiento y colaboración en el escondite de Candela, Gustavo Damián Valenzuela, detenido por posible encubrimiento y logística del cautiverio, José Luis El Pollo Flores, arrestado por supuesto apoyo logístico en la causa, Liliana Susana Cabrera, detenida también por presunto encubrimiento y colaboración. En 2012, todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas. Se necesitaba la declaración del fiscal que había llevado la causa hasta ese momento, que era Marcelo Tavolaro. En 2017, 6 años después del inicio del caso, dieron por comenzado el primer juicio. Hugo Elvio Bermúdez, condenado a prisión perpetua, era el autor material del secuestro, abuso sexual y asfixia de Candela. Leonardo Daniel Jara, condenado a prisión perpetua también, fue coautor del secuestro y responsable de la llamada amenazante a la familia. Eso lo mencionamos al principio. Hay un llamado que recibe la madre diciendo: no la vas a encontrar nunca a Candela. Está el video también, si lo quieren buscar. Es terrible porque la madre recibió ese llamado y nada, es estremecedor escuchar lo amenazante que suena la persona detrás del teléfono. Y que ella le decía: ustedes saben quién soy, que la voy a encontrar, Sí. no me van a pasar por arriba y un montón de cosas. Sabía con quién hablaba. Aparte decían que Leonardo Jara era como el noviecito de Candela de ese momento, teniendo más del doble de su edad. Sí, terrible. Y bueno, Gabriel Fabián Gómez,
que bueno, fue condenado a 4 años nomás. Participó en tareas de inteligencia en la casa Kiernan 992, donde Candela estuvo cautiva tanto tiempo. Todas estas condenas fueron ratificadas, o sea, que tomaron vigencia en junio del 2020 por la Cámara de Casación, o sea, 9 años después de que comenzara todo. No, me parece terrible. En 2024, el año pasado, se inició el segundo juicio. Comenzó en marzo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Morón con una acusación por privación ilegal de la libertad coactiva sobre un menor seguida de muerte. Eran 4 los imputados considerados posibles autores intelectuales del crimen. Se jugó a Miguel Ángel Mameluco Villalba, capo narco, preso por narcotráfico. Leímos que era el narco más narco que hay acá en Argentina. Claro, era uno de los narcos más grandes. Y maneja todo lo que... Claro, varias células, digamos, de su propio imperio, por decirlo de alguna manera. Héctor El Topo Moreira, informante policial. Sergio Chazarreta, ex policía vinculado al vehículo utilizado en el secuestro. También estaba Néstor Altamirano, carpintero, sospechado de haber alimentado a Candela durante su cautiverio. Carola Labrador, mamá de Candela, renunció como querellante durante el juicio, acusando a la fiscalía de haberla sumido en la oscuridad y de actuar con negligencia e ilegalidades. El año pasado recién, no sé si se rindió, no sé si quiero decir se rindió, pero dijo que nunca iba a tener justicia y que se iba a correr, como que no iba a luchar más porque nunca iba a tener la justicia que merecía. Totalmente se resignó, capaz podemos decir. Ahí va. Pero bueno, el 8 de mayo del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Morón absolvió a Villalba, a Moreira, a Chazarreta y a Altamirano al considerar que no hubo pruebas suficientes ni una investigación confiable que acreditara su rol intelectual en el secuestro o en la muerte de Candela. O sea, esto es terrible porque hay 4 personas que fueron absueltas por haber sido potencialmente las personas que fueron responsables de que Candela estuviera ahí. El tribunal subrayó que la hipótesis de venganza narco contra el padre, Juancho Rodríguez, quedó totalmente rechazada y que las pruebas presentadas estaban plagadas de irregularidades e incongruencias. Las condenas del primer juicio del 2017 contra Bermúdez, Jara y Gómez permanecen vigentes hasta el día de hoy y no se ven afectadas por todos estos hechos. La línea de investigación narco-venganza, como mencionamos, que buscaba señalar a Villalba como instigador del crimen, fue completamente descartada y ya no tiene validez, así que se rindieron en ese espacio. El caso continúa siendo un símbolo de las fallas judiciales, irregularidades de investigación y el costo personal que sufrió la familia. Durante el caso también salieron varias cosas a la luz, como que la tía de Candela la habían secuestrado junto al primo de su esposo el 8 de julio de 2011, es decir, antes que a Candela. Es terrible. Y su familia tuvo que pagar un rescate de 30.000 pesos. También en esa época era mucha plata, 30.000 pesos también. Si pedían 100.000 pesos para información de Candela. También pasaron cosas sospechosas como que un testigo fundamental en el primer juicio se había envuelto en un supuesto accidente en el cual su casa explotó quemándole un 80% de su cuerpo. Falleció. Y también en 2017 murieron 3 testigos importantes. No se conocen las causas, pero se dice que no fue de manera natural, sino que estaban armadas para que no puedan testificar que habían visto algo o que sabían algo. Claro, sí. Bueno, además también mencionar, como ya vinimos diciendo a lo largo de todo el caso, fue tremendamente mediático. Fue un caso que dio la vuelta a la tele de arriba abajo. Todos los canales estaban mostrando el avance en el caso de Candela. Todos querían saber en dónde estaba y bueno, fue una semana de estar constantemente recibiendo noticias respecto de este caso. Lo cual, bueno, como siempre decimos, está bueno y no está bueno porque también entorpece mucho a la policía el hecho de que tanta gente sepa qué estado está la investigación y demás. Pero bueno, no hay nada que podamos hacer en contra de eso. Dando mi opinión personal, para mí no sé por qué sacaron la investigación narco-venganza, porque yo creo que va por ahí. Si a la tía la secuestraron un mes antes y le pidieron plata para soltarla. Claro. Claramente. ¿Por qué si no dejarían viva a Candela una semana? Estaban esperando un pago. Lo hubiesen matado apenas la agarraron, si era algo tipo más solo venganza y no... Tipo, no sé cómo se llama, pero pedir plata para... un ajuste de cuentas, un rescate. Sí. Digamos, lo querían hacer sufrir al padre y lograron hacer sufrir
a la madre, a toda la familia y a un país entero que también... Encima el padre nunca apareció, estaba preso, ¿no? Pero nunca apareció, nunca dijo nada, nunca se supo si dijo algo. No. La madre sí, que habló en todos los medios posibles. También decían mucho que ella era parte del secuestro porque no lloraba en la tele, porque no estaba preocupada por la hija. Y yo quiero opinar, opinión personal mía, que no puedo creer que la gente se meta en eso porque vos no tenés ni idea cómo puedes reaccionar cuando te pasa algo así. No, O sea, tipo, yo te digo, ay, sí, yo voy a llorar todos los días en la tele. Capaz cuando me pasa, estoy en tal estado de shock que no sé cómo voy a reaccionar. Nunca se sabe cómo reacciona el cuerpo de uno. No sé por qué juzgaban tanto a la madre. Porque estar del Tampoco otro la defiendo, lado... no digo que tipo está bien que no llore, pero no, ponete en el lugar de la persona que le secuestraron a la hija y no sabe dónde está. Lo que pasa es que estar del otro lado y juzgar es lo primero que sale. Y es fácil aparte hablar cuando no te está pasando. Exactamente. Pero lo que también es feo es que habían canales de televisión haciendo eso y vos decís, bueno, una persona particular es muy cuestionable, no es que esté bien, pero un canal de televisión no puede permitirse poner a personas adelante de una cámara diciendo cómo tiene o no tiene que reaccionar una persona ante una situación como esta, ¿no? Sobre todo la madre. Pero bueno, este caso, como dije antes, estremeció a todo un país que acompaña a la familia de Candela en el sentimiento, que bueno, esperamos que en algún momento encuentre paz y tranquilidad dentro de lo que se puede. Pero bueno, vamos a hacer ahora la breve pausa para repasar un poquito el caso. Cierro si quieren con un par de comentarios. Por favor. No te pedimos comentarios, es verdad. Nada, acá dijeron que son casos, obviamente los dos, que movieron mucho a la Argentina. Totalmente. Yo siento que sí. Muchísimo. Yo creo que este caso lo conocía porque obviamente fueron de los primeros casos que llegué a ver en la tele y entender lo que estaba pasando. Pero sí que no me acordaba muchas de estas cosas, por ejemplo, de que todo este final, de la tía, de que podía llegar a ser algo narco, todo esto, tipo, yo no me lo acordaba, la verdad. No, yo sí, o sea, no sabía quiénes eran los implicados porque tenía 11 años. ¿Cuántos Claro. teníamos nosotros menos? Sí, 8 años. Tendremos 8 años en 2011. No me acuerdo quiénes eran los implicados porque no tenía ni idea qué significaba, pero me acordaba lo que había pasado. Claro. Y después decían, para mí no la quisieron matar en ese momento porque fue sin querer la muerte. Claro. A ver, no sé si fue sin querer porque la asfixiaron y una asfixia no sé si sea sin querer, pero yo siento que no la querían matar, que simplemente estaban buscando la plata que les debía el padre de Candela. Quizás pueden haberla asfixiado accidentalmente cuando intentaban abusar de ella. Ah, bueno, ahí sí puede ser sin querer. Por eso también se dudaba si estaba consumado o no, se dieron cuenta que ya había fallecido y no querían seguir, no sé. Hay muchas posibilidades y la verdad es que queda... No se va a saber jamás. Sí, va a quedar siempre a las interpretaciones de cada uno. Pero bueno, ¿les parece si vamos a la pausa? 10 minutos, ya volvemos. Vamos a la Ay, pausa ¿qué y en quiere 10 decir eso? minutos ya abrimos.